en esta segunda oleada epidémica hemos visto una menor mortalidad, o más exactamente letalidad. La diferencia entre estos dos términos es un aspecto técnico, pero la interpretación es importantísima. La letalidad es el riesgo de morir si se padece una enfermedad, en este caso COVID-19. La mortalidad es el riesgo de que una persona en una población determinada muera por esa causa. Entonces, hemos visto que la proporción o la razón de letalidad es menor para varios países en este segundo ciclo epidémico. Y hay varias razones que están siendo analizadas. Algunas tienen que ver, y aquí lo quiero destacar para México, con una mayor prontitud de acceso a los servicios de salud. En la primera fase de la epidemia en varios países y a lo largo de la epidemia en México, hemos identificado este problema, y es un problema, de que las personas por distintas razones no quieren ir a los hospitales. Y algunas, por supuesto muchas más, iban a los hospitales. Y pueden haber dos factores que me interesa comentar con la población. Una es la percepción de que la enfermedad no es grave. Llega el primer día, se padece los síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, y las personas dicen, debe ser un resfriado, una pequeña gripa, y entonces dejan pasar un día y no sienten otro problema, dejan pasar 2 días y no sienten otro problema, dejan pasar 3, 4 días y no sienten un problema, hasta que súbitamente, quizá al 4º o 5º día, no pueden respirar, tienen enorme cansancio, y este cansancio se explica porque tienen una concentración de oxígeno muy limitada en la sangre. En la sangre habitualmente debe haber por arriba del 93% de concentración de oxígeno, y por debajo del 90% es ya preocupante. Y hay personas que llegan a tener 60% de oxigenación, bajísimo, y apenas empiezan a detectarlo. Y entonces cuando se acercan a los hospitales para pedir atención por primera vez, es demasiado tarde. Y es demasiado tarde porque a lo largo de esos 2, 3, 4 días, el organismo ha estado sufriendo por falta de oxígeno. Las células del cuerpo, todas las células del cuerpo, necesitan oxígeno todo el tiempo. Y entonces necesitan tener una concentración suficiente de oxígeno. Si no se tiene ese oxígeno en concentraciones adecuadas, entonces se empiezan a dañar las células, los tejidos, los órganos. Hay órganos particularmente sensibles como los riñones, y entonces si los riñones están en esta falta de oxígeno, médicamente le llamamos hipoxemia o hipoxia, entonces no hay un funcionamiento adecuado, hay daño, y los daños pueden ser irreversibles. Y esto lleva a que las personas a los pocos horas a veces o días de haber ingresado al hospital fallezcan. Y se crea una sensación equivocada ciertamente, en donde queda la percepción de fue al hospital y se murió, como si fuera el hecho de haber sido hospitalizada lo que le causó la muerte, cuando no es así. El problema es que llegó demasiado tarde y ya había muy pocas oportunidades para tratar a la persona. Y reitero, lo hemos dicho muchas veces, casi diariamente, por eso hacemos el llamado: si usted es una persona que vive en México y tiene fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, piense que su primera posibilidad es COVID-19. Hay una amplia posibilidad de que sean otras enfermedades, pero es mejor que piense en una enfermedad grave que hoy nos aqueja en forma epidémica. Y segundo, si además de tener esos síntomas y ya piensa que pudiera tener COVID-19 o su familiar tuviera los síntomas y piensa usted que tiene COVID-19, pero además tiene 60 años o más de edad, o tiene diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca crónica, inmunosupresión, cáncer, vive con VIH, que son condiciones que aumentan el peligro de complicaciones, no se espere, por favor, vaya al hospital, que le valoren y que le revisen, posiblemente le hagan algunos estudios de laboratorio o de imagen y determinen que pudiera estar teniendo una complicación de COVID-19.
la forma grave de COVID-19. Si usted llega temprano al hospital, temprano no de horario, sino a los pocos días de que inició con sus síntomas, deseablemente no más de 24 horas después de que inició con sus síntomas, hay todavía mucho que se puede hacer, y entre lo que se puede hacer es que usted reciba oxigenación sin necesidad de intubación, sin necesidad de este aparato del que estamos hablando. Sencillamente con una mascarilla que tiene una concentración mayor de oxígeno, va a recibir hidratación, seguramente con una solución intravenosa, va a tener otros cuidados. Si usted tiene enfermedades crónicas, le van a controlar las enfermedades crónicas. Y eso puede hacer toda la diferencia, regreso a la pregunta, de la letalidad, la posibilidad de un desenlace fatal por COVID-19.